Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y como ustedes verán con la casa llena. El día de hoy es muy especial porque el tema será pobreza e infancia, la eficiencia en la gestión y en el uso de los recursos. El día de hoy tenemos como invitados como siempre a nuestra Gloria Helfer como miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Gloria, buenos días, estamos aquí. Damos la bienvenida también al señor Federico Ton, director ejecutivo de Foncodes. Gracias, Federico, por compartir esta mesa de diálogo con nosotros. Y también tenemos como invitada a María Gémez, de oficial de políticas públicas de UNICEF, que justamente estamos tratando este tema del gasto social, la eficiencia del gasto y el informe que se ha presentado. Y también tenemos una transmisión, una entrevista, un comentario o un anuncio vía Skype, una entrevista vía Skype del señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Entonces, vamos a tener un diálogo con él a propósito de algo muy importante, dando la talla. ¿Qué es dando la talla? Es el informe que presentará el Banco Mundial el próximo lunes sobre el éxito del Perú de la lucha contra la desnutrición crónica. Esto a nosotros nos parece muy importante analizarlo y compartirlo con ustedes. Y cuando yo digo compartir con ustedes, ya desde ya damos la bienvenida, el chat ya está abierto para que ustedes puedan participar en tiempo real y también comentarles que estamos transmitiendo en directo por Facebook a partir de este momento. También puede hacernos llegar sus comentarios por esta vía. Quiero también agradecer realmente a Vez Cable, Canal 3 de televisión de Vez Cable, que es a través de esta emisora que ustedes están viendo, Diálogo Abierto, que están viendo La Primera Infancia Primero. Y atención, amigos de Vez Cable, de San Juan del Lurigancho, El Agustino, Pachacamac, Cieneguilla, Lurigancho, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, Yancón, Trujillo y Chiclayo. Les doy una buena primicia. A partir del próximo 15 de diciembre, gracias a un acuerdo con Vez Cable y con el apoyo de varias entidades de una articulación contra violencia, contra infancia, del Ministerio de Inclusión Social de Cuna Más, transmitiremos en forma gratuita los cursos de 0 a 3 años sobre desarrollo infantil temprano para todos ustedes. Y otra cosa, Infancia sin violencia, un pacto para el castigo. Entonces, gracias a ello, gracias al apoyo de estas entidades que próximamente les vamos a mencionar, ustedes podrán asistir en tiempo real, realmente. Y si ustedes cumplen ciertos requisitos, inclusive tener acceso a un certificado virtual. Esto les vamos a informar claramente en el transcurso de la semana. En este momento antes de pasar al informe específico, yo quiero anunciarles que ya salió el blog de inversión en la infancia, y el blog de inversión en la infancia ustedes lo tienen en este momento en pantalla, y en el blog nosotros tenemos esta semana como destaque la columna de opinión escrita por nuestra querida amiga la doctora Regina Moromisato. Tenemos la entrevista al gerente de Desarrollo Social de Piura, del CIREPI, responsable del Sistema Regional de Primera Infancia, un amplio informe sobre lo que fue la experiencia de implementación en políticas orientadas a la primera infancia, el encuentro en Piura. Tenemos un reportaje especial con los comentarios y la autocrítica que hace el gobernador Reinaldo Givi con respecto a la implementación y el diálogo y la articulación necesaria entre gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Y por supuesto un informe especial sobre la movilización en la Mancomunidad de Lima Norte, que se comprometió, asumió el compromiso de eliminar la anemia. Y en este contexto de eliminar la anemia se han puesto metas y compromisos prácticamente a julio del 2018. En esto tenemos que acompañarlos porque estamos hablando de una población que alberga más o menos 90.000 niños que en estas zonas, en Lima Norte, y esto significa que ya asumiendo una reducción de 10 a 15%, evidentemente esto es una contribución fundamental. En eso estamos comprometidos en la medida de nuestras posibilidades y nuestros recursos. Entonces, en función de esto hay mucha información en el blog de inversión en la infancia que ustedes pueden
acceder inmediatamente a través de la plataforma www.inversioneninfancia.net y buscándonos también evidentemente a través de salgalú.tv y las redes sociales que se trabajan a través de la Agencia de Noticias de la Infancia en Facebook y en las plataformas sociales. Entonces, la información sobre infancia en primera línea la tenemos nosotros gracias al trabajo del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Para tu saludo, Gloria, rápidamente, dándole la bienvenida a nuestros amigos. Muy rápidamente, solamente para acoger esta mesa que me parece muy interesante, porque es el tema de infancia y después de esta semana tan agitada que hemos tenido entre Mancomunidad de Lima Norte y Piura, es bueno tener la representación del Estado, la representación de organismos como UNICEF, la presencia de estudios como este, entonces yo creo que tenemos que comenzar nomás. Claro que sí. Bueno, Gloria con nosotros, como ustedes saben, ha estado junto con el doctor Oscar Castillo, el doctor Liendo y otra serie de miembros del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, caminando por Piura. Hemos estado en los municipios respectivos que ya están implementando el programa de recuperación nutricional. En fin, muchas actividades, muchas noticias que ustedes pueden ver. Bien, en ese sentido, yo quisiera, ustedes todos me están pidiendo, ¿y qué pasó? ¿Cómo pasó el presupuesto? ¿Vamos a hacer un análisis del presupuesto? ¿No lo vamos a hacer? Yo les digo lo siguiente, definitivamente vamos a tener un análisis del presupuesto en una próxima edición de Diálogo Abierto. Esto para nosotros es una responsabilidad, somos una entidad de fundamentalmente transparencia y vigilancia ciudadana que permita tener fundamentalmente nuestro tema de uso adecuado y eficiente de los recursos disponibles. Tenemos un cuadro rápido, el presupuesto 2018 se ha aprobado y asciende a 157 mil millones, cantidad de dinero que yo no le entiendo muy bien, lo que representa un incremento del 10.3% frente al presupuesto aprobado el 2017. Pero vamos a lo que nos interesa. En educación, el 2018 se ha incrementado en 28.038 millones, o sea, 8.1 más que en el 2017. En el caso de salud, 16.373 millones, 18.7% más que en el 2017. Protección social, 6.028 millones, 4.3% más que en el 2017. En saneamiento, 6.870 millones, 23.3% más que en el 2017. En vivienda tenemos 2.420 millones, 7.4% más que en el 2017. Esto significa que realmente ha habido un incremento para apuntalar esta famosa propuesta de movilización o revolución social que plantea el gobierno. Y para nosotros es muy importante estar alertas porque creemos que debemos estar fundamentalmente vinculados a esto de esta vigilancia ciudadana para el adecuado uso y eficiente de los recursos disponibles, sobre todo para lo que ha propuesto Inversión en la Infancia, una descentralización efectiva de programas y presupuestos. Es en este marco que para nosotros nos es muy importante tratar en este momento este tema. Yo creo que es una buena noticia que el Banco Mundial esté presentando este estudio que va a permitir, más allá de darnos aplausos, reflexionar sobre dónde estamos, qué se ha hecho y qué falta por hacer. Vamos a tener la conversación con el señor Alberto Rodríguez, representante del Banco Mundial en Perú. Pero antes de esto quisiera presentarles un documental importante que cuenta un poco la historia de lo que pasó en este tema del éxito del Perú en la lucha contra la desnutrición crónica. Inmediatamente después tendremos los comentarios con Alberto Rodríguez. Entonces, director, si cuando usted quiera pasamos al video. La continuidad y el compromiso a todo nivel han sido la clave de la estrategia peruana. 4 gobiernos sucesivos han dado prioridad y recursos a la atención de la primera infancia, sobre todo en los territorios más vulnerables. Y así, en menos de una década, se logró reducir
a la mitad la prevalencia de niños desnutridos en todo el país. Cientos de miles de niñas y niños tienen ahora una nueva oportunidad en la vida. Los niños de hoy van a ser mejores ciudadanos, va a ser orgullo de nuestro distrito. ¿Cómo puedo cambiar mi sociedad? Lo voy a hacerlo. Claudia y Olga tienen motivos de sobra para sentirse orgullosas. Ellas, junto a otros padres de familia de su comunidad, iniciaron una revolución hace 16 años. Nos probaron que el destino de un niño no tiene que estar determinado por el lugar donde nace ni por la lengua que hable, tampoco por el nivel socioeconómico de sus padres. La consigna: derrotar a la desnutrición crónica y asegurar el óptimo inicio en los primeros 1000 días de vida de sus hijos, porque de eso sí depende su futuro. Se empoderó a los padres de familia con información. Estos entendieron la importancia del adecuado crecimiento de sus hijos y sabían a dónde ir y qué hacer si eso no ocurría. Los resultados hablan por sí solos. Tiene que partir un compromiso de todas las autoridades, sector salud, todos. Prácticamente todos tenemos que trabajar en ese tema. Si se erradica, sí se erradica. Cuando yo llegué en el 2000 estaba el 79% la desnutrición. Cuando yo me retiro en el 2015 le dejo al 19%. ¿Sí se puede? Sí se puede. Conocimos a las hijas de Olga y Claudia hace 10 años. Soy Geraldine, tengo 16 años. O sea, como te digo, como ahí nos daba charla, ¿para qué era importante la nutrición? Eran para la neurona, bueno, y también los masajes motora fina, motora gruesa. Esas cosas, para que sea más inteligente ella. Y mi hija es linda. A mí me enseña ahora. Quiero demostrar lo que hay en la sierra, en esas alturas y principalmente lo que hay en nuestra cultura. Quiero aprender del mundo y también yo quiero que el mundo vea lo que yo tengo para él. Mi nombre es Soledad y tengo 11 años. Yo soy la más alta del salón. Soy la más alta de hombres y mujeres. Cuando sea grande quiero ser una profesional y lo voy a lograr. Ella es recontra carismática, tiene un amor, eso es producto de yo apliqué en ella, ¿no? Estoy recontra convencida y no solo yo, casi toda la población es convencida de que la desnutrición afecta. Y es cierto que se puede bajar, que se puede prevenir, ¿no? El óptimo inicio en sus vidas también se refleja en el rendimiento escolar. Hay un antes y un después. Antes los alumnos tenían poca capacidad para esa retención, para los aprendizajes. Ahora la mayoría de los estudiantes tienen las ganas y las actitudes y tienen la vitalidad para seguir estudiando. El éxito alcanzado en el distrito de Chicmo y Nueva Esperanza sirvió como modelo para diseñar una nueva estrategia integral para la lucha contra la desnutrición crónica que se extendió por todo el país. Hoy, el Perú es uno de los países que con mayor efectividad y rapidez está venciendo a la desnutrición crónica. Pero aún hay grandes desafíos. Garantizar que todos los niños y niñas peruanos lleguen a la partida en igualdad de condiciones, sin desventajas, es nuestra responsabilidad. Yo quiero estudiar dirección y producción de cinematografía y animación. Yo quiero estudiar ingeniería civil. Definitivamente sí se puede, excelente documental, excelente testimonio.
que permite a nosotros los peruanos decir que podemos seguir avanzando y podemos seguir avanzando aceleradamente en las metas que establece el Pacto por la Infancia. Yo ahora tengo el agrado de presentar a ustedes al director Alberto Rodríguez, quien es director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Él es colombiano. Alberto Rodríguez es un experto en políticas educacionales y su impacto en la productividad y la economía. En esta posición es responsable también, Alberto, de la alianza estratégica y la supervisión del portafolio de proyectos y operaciones del banco en la región de América Latina y el Caribe. Damos entonces la bienvenida a Alberto Rodríguez, que lo tenemos conectado por Skype. Señor Rodríguez, muy buenos días. Salvador, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros en este panel. La primera pregunta, o sea, la presentación del día 12, de la presentación de este importante estudio, evidentemente amerita una reflexión. ¿Cómo ve el banco esta presentación y cuál es la expectativa en relación a este panel, a este análisis que se va a hacer? Salvador, lo que ha hecho Perú en estos años para disminuir la desnutrición crónica es realmente impresionante y ha sido tomado como un modelo global. La desnutrición crónica todavía afecta a millones de niños en el mundo, en particular en Asia y en África, pero ciertamente muchos países latinoamericanos continúan con problemas de desnutrición crónica. Y entonces creemos que esta presentación, a la cual además asistirá el presidente Kuczynski, es no solamente contar la historia del Perú para los peruanos, sino además llevar esta experiencia a otros países del mundo. Ya hemos tenido delegaciones de muchos países que han visitado la experiencia peruana en cómo hacer esto de una forma sostenida y rápida, porque hay afán. Los niños desnutridos, como todos sabemos, son niños que no van a aprender de la forma como los demás niños aprenden, van a tener más dificultad en insertarse al mercado económico en el futuro y, por supuesto, su participación en el crecimiento económico y en el bienestar de vida va a ser mucho más limitada. Por eso la experiencia es tan importante. No, es muy importante lo que está mencionando, porque para nosotros que estamos del día a día con este tema de inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza, evidentemente es una evidencia que realmente para nosotros nos entusiasma y nos inspira a seguir luchando, y esta lucha es permanente en este trabajo diario. Sin embargo, yo quería preguntarle algo que a mí me parece muy importante, el contenido de este informe que hemos visto. Primera cosa, términos de sostenibilidad y continuidad. Esto viene prácticamente repasando 3 a 4 gobiernos con un proceso sistemático. O sea, esto no es mérito de uno o de otro, sino es parte de una política sostenida que se ha dado en todo este tiempo, y esto es un mérito importante. Generalmente un gobierno entra, es borrón y cuenta nueva, y aquí ha habido una cosa que ha sido consecuente. Eso por un lado. Segundo, creo yo que es importante también para nosotros entender un poco, desde aparte del triunfo, que esto significa también hacer una autocrítica de qué más podría ser el desafío. Sobre todo que vemos, de acuerdo al cuadro, esto para sus 2 comentarios, y después dejo a nuestros amigos del panel, sobre todo en el gráfico histórico de reducción de la desnutrición crónica, que sí en el promedio nacional hemos pasado de 28 a 13%, pero sin embargo vemos todavía un desafío muy grande de equidad en relación a las áreas rurales. O sea, prácticamente en el promedio nacional estamos 13 y en el promedio de las áreas rurales estamos un promedio de 26, y esto, cuando abundamos más, hay todavía muchos desafíos que tienen que ver con combate real a la pobreza, ¿no es cierto? Así es. A ver, hay 3 elementos, y has apuntado, Salvador, a uno de ellos muy importante, que son parte de esta receta de éxito que Perú ha tenido en estos años. El primero es ese alineamiento de políticas en el tiempo. Como bien dijiste, 4 gobiernos, el presidente García, el presidente Toledo, el presidente Humala y ahora el presidente Kuczynski, han mantenido esta agenda de forma constante y continua. Y eso es muy importante, porque es una agenda de largo aliento, de largo plazo. El segundo es que las prácticas que se han implementado durante esos periodos han sido prácticas basadas
en la evidencia. Es decir, se ha focalizado en aquellas cosas que la investigación nos dice que están funcionando y allí se han colocado los recursos. Y eso es muy importante también. Y lo tercero es que la participación de la sociedad civil, de la comunidad en general, ha sido extremadamente importante y ha llevado a cambios de comportamiento en las familias, que son supremamente importantes para la reducción de la desnutrición. Sobre el punto de las familias rurales, de los niños en áreas rurales que tú mencionas, es absolutamente cierto. El desafío en este momento continúa siendo en el área rural, pero no podemos perder de vista que una de las cosas que ha funcionado muy bien es que estas acciones que se tomaron, precisamente se trabajó a partir de presupuestos por resultados, es decir, la plata llegó a los lugares más pobres. Y eso lleva a que si bien la desnutrición cayó en 15 puntos en la nacional, cayó en 21 puntos porcentuales en el área rural. Es decir, el impacto en el área rural fue mucho mayor. Aún la desnutrición, como bien anotas, en el área rural sigue siendo del 16% comparado con el 13% en la población general. Sin embargo, la suerte, la buena noticia es que estas intervenciones funcionan para el área rural, en particular para los más pobres. La mala noticia es que todavía falta mucho por hacer y hay que hacerlo en los próximos años porque estos niños no dan espera. Yo no diría que es una mala noticia, yo creo que es una buena noticia de tener esta evidencia y decir que sí se puede. O sea, yo creo que no hay justificación porque no es un problema de recursos. Yo estoy seguro que tenemos mucho más recursos en este momento apuntando el área social y eso nos consta por inversión en la infancia que hace 10 o 12 años. Entonces yo creo que en ese sentido, creo que ya más bien no hay justificación para no aceptar este desafío. Gloria Helfer quiere hacer una pequeña intervención con usted. Adelante, Gloria. Sí, una cuestión que sería interesante ver, señor Rodríguez, es que para tener resultados tenemos que tener un Estado que opera y que opera desde los sectores de manera conjunta. Me gustaría una reflexión al respecto, porque en realidad combatir la desnutrición es combatir la pobreza. Y ver provisión de agua, infraestructura sanitaria y todos los componentes que eso tiene. Y una segunda pregunta es si se encontraron con la desnutrición, y ese era el objetivo, se tuvieron que encontrar con la anemia. Entonces, ¿qué es lo que han visto ustedes al respecto en este trabajo? Bueno, en primer lugar, el primer punto que tú levantas es cierto. Uno de los factores de éxito es precisamente el trabajo multisectorial. Y en el caso peruano, además, el trabajo multinivel, es decir, no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos subnacionales, con un esfuerzo coordinado entre ellos. El trabajo entre entidades del Estado ha sido, en este caso particular, supremamente importante. Fíjate tú que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, utilizó su presupuesto por resultados para hacer la asignación de recursos de la manera correcta para esta tarea. El MIDIS ha trabajado de forma intensa en coordinar estos recursos y además en fortalecer a nivel local estos CRES, estos centros en donde precisamente se atiende a los padres y madres de familia. El Ministerio de Salud, con la repartición de las vacunas, se ha concentrado precisamente en estas poblaciones. De modo que este trabajo coordinado entre los ministerios es muy importante, pero como decía antes, requiere también el recurso de los subnacionales. Y ese punto me parece muy importante que lo traigas. Es cierto que la anemia requiere atención. En un país como Perú nos sorprende ver los niveles de anemia que todavía existen. Todavía hay mucho trabajo en busca de la evidencia del por qué eso está sucediendo. Hay varias teorías. Yo diría que en este momento no hay una teoría conclusiva de la razón por la cual los niveles de anemia no están cediendo, a pesar de que los niveles de desnutrición sí lo están haciendo, pero esa es una tarea pendiente en la cual hay que dedicarse y sé que está entre las altísimas prioridades de la ministra Molinari en los próximos años. No, evidentemente, creo que eso es un tema, como usted está viendo, Alberto, en este momento. El chat está reventando con varias preguntas y creo que todos ellos apuntan en función de su intervención y tiene que ver fundamentalmente con un tema de gestión y descentralización efectiva de programas y presupuestos y privilegiar realmente la capacidad desde el gobierno local, que es un tema que Inversión en la Infancia ya lo está tratando a nivel del CIES, del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales,
donde como Iniciativa Ciudadana ya tenemos un asiento. Ya se ha tratado esto con la primer ministro y los ministros de Estado. Creo que este es un desafío para entender esta revolución social. Entonces, mire, el chat está lleno de preguntas para usted y yo creo que comentarios también, pero yo me voy a remitir al último que ha llegado, no porque lo haya seleccionado. Suced Ulloa dice, nuevamente debemos reflexionar sobre el tema de la gestión. La pregunta sería, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo nos debemos preparar para que finalmente funcione el gran problema que tiene el país, cómo es la capacidad de gestión y respuesta? ¿Cómo ir realmente a escala? Yo me quedo con esta pregunta porque alrededor de eso hay como 5 o 6 y en Facebook están llegando mucho más. Adelante, por favor, señor Rodríguez. Sí, este tema de la capacidad de gestión y en particular en los niveles subnacionales es un tema que está en la agenda no solamente en los temas sociales, en los temas de desnutrición, en los temas de anemia, sino también en cosas como la reconstrucción, en los proyectos de infraestructura. Yo creo que el Perú tiene que seguir trabajando en fortalecer la capacidad local, pero además la primera ministra Arauz está lanzando ahora mismo una mesa de trabajo para revisar algunos elementos de la descentralización peruana. Yo creo que es hora de mirarla con atención, de analizar qué funciona y qué no funciona. Yo me remito, por ejemplo, a que la descentralización en el Perú es de las únicas en Latinoamérica, si no la única, que es una descentralización simétrica. Es decir, que todas las unidades regionales, subnacionales, tienen esencialmente las mismas responsabilidades. Eso no sucede en casi ningún país del mundo. En la mayoría de países en donde hay descentralizaciones fuertes, ellas son asimétricas, es decir, las responsabilidades van de acuerdo al tamaño de la población y por ende a la capacidad de gestión de la unidad regional. Eso permite, eso sí, que algunas que crean que pueden hacer más puedan certificarse para hacer más de lo que la ley originalmente permite. Yo creo que en todo este tema de la descentralización hay que echar una segunda mirada a las capacidades locales, porque ahí hay, en buena parte, como dice la persona que lanza la pregunta, uno de los grandes entraves y uno de los grandes desafíos que Perú tiene que responder. Bueno, señor Rodríguez, muchísimas gracias. Yo veo que ha provocado muchas reacciones, hay mucho interés en este diálogo también que se va a realizar el día 12. Nos están escribiendo hasta del extranjero en este momento, de algunos países de América Latina como del interior del país. Es un tema que hay que socializar más. Y yo creo que solamente para mencionarles, sí, si bien es cierto hay un proceso de descentralización, pero yo creo que varios gobiernos regionales ya están planteando el tema de que también hay una duplicación de esfuerzos y recursos y hay realmente un tema pendiente porque una cosa es tener un gobierno regional en funciones y otra cosa es que todos los ministerios tengan oficinas en cada región, que esto duplique esfuerzos y recursos innecesariamente. Yo creo que es parte del desafío que también en inversión estamos analizando y desde ya lo invitamos a que participe con nosotros como invitado en alguna de las sesiones. Usted siempre será bienvenido. Muchísimas gracias para despedirse. Muchísimas gracias, así lo haré, acepto esa invitación gustosísimo y reitero que para nosotros en el Banco Mundial, en donde nuestra meta es la disminución de la pobreza y la disminución de la inequidad, este tema de la desnutrición infantil es un tema absolutamente central porque es el tema un poco que juega con el futuro de estos niños, los más pobres, aquellos que realmente requieren la inversión pública para que este país tenga un crecimiento económico y un bienestar mucho más equitativo. Muchísimas gracias, señor Rodríguez, y desde ya les digo a todas las personas que han escrito que el panel responderá a las preguntas convenientes y reiteramos pues la invitación de que este 12 de diciembre, si bien es cierto se va a realizar este evento, pero será transmitido también para que todas las personas puedan acceder vía internet. Más información se les dará posteriormente. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Bien, es excelente, creo que nos ha puesto en el tono. ¿Les parece si vamos a un corte para retomar nuestros temas? Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación
¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Muy pronto, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Gracias amigos por escribirnos, gracias por desearnos suerte, hacemos lo que podemos. Y esto en ese marco, yo creo que agradecer ya desde ya el apoyo que tenemos de UNICEF para tener este curso, qué debo hacer como alcalde y como gestor local. Las inscripciones ya estarán abiertas y hay donde ustedes pueden pedir ya información directamente a través de la producción va a poner el email ya para poder hacer las inscripciones respectivas. Hemos fijado como máximo 3.000 personas que van a estar capacitadas, como persona, como alcalde, como funcionario, como regidor o como gestor local. Se dará un certificado virtual. Ahí tienen ustedes la dirección de la página web, donde ustedes pueden ya recoger informaciones y comenzar a registrarse. Presente su ficha inmediatamente, que el curso, la inducción, comenzará el próximo 18 de diciembre, donde ya se aperturará la plataforma de capacitación con materiales, documentos, en fin, y experiencias sobre todo de alcaldes que han hecho conocer que sí se puede. Y esto creo que es muy importante, como crear esta comunidad de aprendizaje para hacer acontecer el tema. Entonces, con esta introducción ya de alcaldes, yo creo que Alberto Rodríguez nos ha dejado un poco un tema de gestión, eficiencia y sobre todo de desafíos que tienen que ver con combate a la pobreza. Y yo quiero aperturar esto porque yo creo que nuestros invitados, Gloria, el día de hoy son dos personas que están trabajando justamente en este lapso. Tal vez comenzar contigo, Federico, para una visión de qué implica este desafío y cómo Foncodes está trabajando en este momento en esta línea. Federico. Gracias, Salvador. Gracias, Gloria. Efectivamente, la lección que nos deja primero es que a veces estamos acostumbrados a mirar fuera y en el Perú hay experiencias muy buenas, maravillosas, y un organismo como el Banco Mundial lo pone en vitrina y nos convierte en un referente a nivel mundial para disminuir a menos de la mitad la desnutrición crónica infantil y también en el área rural en una proporción mucho mayor. 4 pilares fundamentales: visión clara, liderazgo claro, articulación y cuarto, el tema que nos convoca, la gestión eficiente de los recursos. Creo que esta experiencia exitosa, que además se ha mantenido en el tiempo como política de Estado, creo que nos marca el camino. Hay algunos temas en los cuales coincidir, nadie puede estar en contra del tema de la infancia, pero tal vez hay algunos otros temas donde nos cuesta todavía ponernos de acuerdo y cuando vamos bajando en el nivel intergubernamental empiezan las dificultades. Desde el lado de Foncodes, justamente revisando esta publicación próxima a presentarse también con participación del MIDES, de la ministra Molinelli, nos planteamos efectivamente eso, ¿no?
cómo integrar una visión de la pobreza. ¿Qué hemos hecho? Durante los últimos 7 años, Foncodes ha estado alejado del tema de la pobreza urbana y ha estado concentrado en los temas de pobreza en las zonas rurales altoandinas y la Amazonía. Creo que hay que mirar globalmente desde el territorio el tema de la pobreza con énfasis en efectivamente en los sectores que van más atrás. ¿Qué hemos avanzado? Foncodes tiene 2 grandes líneas de intervención: la generación de oportunidades económicas para generar y diversificar ingresos en las poblaciones rurales, en las poblaciones de la sierra y de la Amazonía. ¿Cuánto hemos avanzado? 171.200 hogares al día de hoy, que es lo que hemos cubierto. Pero ¿cuánto nos falta hacer? 534.000 hogares. Vamos en 1/3 de la brecha a cerrar. Y hemos hecho un cálculo: ¿cuándo cerraríamos la brecha? Porque si uno se plantea el esquema de cerrar brechas, lo que hay que hacer es ponerle fecha. Hemos hecho un estimado, por ejemplo, vamos a cerrar este año, hablando de ejecución del gasto, alrededor de 99.8% de la ejecución del presupuesto de Foncodes. Y en el primer programa, el programa presupuestal Haku Wiñay, hemos tenido una inversión de 254 millones, juntando la inversión directa al programa y lo que se llaman las acciones comunes. Perdona, Federico, me preguntan por el chat qué es Haku Wiñay. Haku Wiñay es un programa presupuestal. Tuvo sus inicios el año 2012-2013 y a partir de 2014 se ha convertido en un programa bandera que consiste básicamente en 4 componentes. Y esto tiene que ver con los temas de infancia. Lo primero, la vivienda saludable. Foncodes interviene a nivel de núcleo ejecutor. Por eso que cuando hablamos de articular, la propia naturaleza, el ADN de Foncodes está enraizado en la comunidad. Foncodes firma un convenio con el alcalde distrital y conforman los núcleos ejecutores con la propia comunidad, de tal manera que la intervención que hace Foncodes hace una articulación entre el territorio y la población. Un núcleo ejecutor, 100 hogares más o menos, un núcleo ejecutor central, 400 hogares más o menos. Y empezamos planificando la vivienda, casa por casa, cosas muy sencillas. Separar los animales menores, los cuyes, por ejemplo, en sierra, de la cocina, separar la vivienda de los padres, de los niños, pero en general planificar todo el espacio de propiedad que tienen los hogares. Agua segura, ¿no? Se les da un kit se les da cocina mejorada, lo cual tiene un impacto directo, reduce los costos de energía en más de 1/3, y segundo, permite, por ejemplo, aplicar el agua segura, el agua hervida en casa, ¿no? Y segundo, el segundo componente de Haku Wiñay, que en quechua significa vamos a crecer, y realmente están creciendo estos hogares, la seguridad alimentaria. Pequeños biohuertos como parte de la planificación de la vivienda para producir lo que van a consumir y el excedente comercializarlo o intercambiar en las ferias locales a través de productos que tienen valor nutricional. Tercero, se hace educación financiera. A la fecha contamos con 1.343 yachachiks en las zonas rurales que han sido capacitados y que son elemento fundamental para usar el sistema financiero y el acceso a crédito para convertir el cuarto componente, que son los emprendimientos rurales inclusivos. Haku Wiñay, como digo, ya llegó a 170.000 hogares. No estamos hablando de un piloto, no estamos hablando de experiencias bonitas que hay que replicar. Tenemos 7.000 emprendimientos rurales, agrícolas, agroindustriales, de servicios y de una gama que es acompañada a través de tecnologías productivas. ¿Qué hace el proyecto? Lo acompaña durante 3 años y lo más importante, estos emprendimientos están basados en diagnósticos rurales participativos, de tal manera que no es el proyecto lo que le dice que tiene que hacer, sino 4 o 5 hogares se organizan y concursan. Y una vez que han ganado, el proyecto le da acompañamiento por 3 años, les
los apoya en la elaboración y el seguimiento de su plan de negocios y le transfiere activos. Un ejemplo en el cual están trabajando ustedes, Corca, ¿no? Uno de los hogares usuarios era un chico que vino a Lima a los 6, 7 años y ha regresado a los 28 años y hoy en día tiene 2 emprendimientos. Fresas orgánicas bajo el sistema de fitotoldos, ¿no? Que ahí ustedes pueden apreciarlo, y ese es el segundo negocio, que es el de los cuyes. Conocido David Quispe, solamente un paréntesis, que va a ser parte de las personas que van a hacer la capacitación en el curso de alcaldes que se va a hacer. Adelante. Fabuloso, ¿no? Está ganando 800 soles mensuales por la comercialización de fresas y produce todo el año, y está ganando 900 soles con los módulos de cuy. O sea, estamos hablando, en este caso exitoso, de 1.700 soles de ingreso familiar. Entonces, tenemos este avance, nos queda mucho por hacer en el tema de la infraestructura básica. La inversión, se requiere mucho más inversión en estas zonas rurales. Bueno, gracias Federico. Mira, evidentemente hay 2 preguntas que están haciendo, pero después tal vez las respondemos en sitio. Pero lo pregunto, dice, es muy interesante el trabajo de Foncoes. ¿Dónde se divulga esto? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo accedo? ¿Cómo se accede? Entonces, y la segunda es, dice, se está haciendo esto, está ahí, están atendiendo, dice, va en las zonas pobres de Lima. En Lima Norte se podría aplicar también este programa, sobre todo los huertos que podemos los vecinos. Yo creo que, porque yo entiendo que Foncoes trabaja en las áreas o municipios identificados como de extrema pobreza. Arriba del 40%. Pero aquí parece que hay más pobres de los que tenemos listados, ¿no? Porque todo el mundo está reclamando tener acceso a esto, Tenemos una lista de 13.000 centros poblados, la hemos reducido a casi 12.000. Pero bueno, vamos a dejar, yo quisiera escuchar ahora, sí, Ana María, que nos cuentes un poco, porque ustedes han presentado este informe sobre gasto público en niñas y adolescentes al 2016. ¿Cómo vamos y cómo realmente podemos hacer, por ejemplo, en el marco de lo que hemos hablado con el director del Banco Mundial, cómo es que podemos avanzar más eficientemente y en escala? Claro que sí, muchas gracias, Salvador. Bueno, en primer término, agradezco mucho la posibilidad de compartir este espacio y estas reflexiones con ustedes el día de hoy y volver a poner muy en el centro de la discusión las particularidades de la pobreza infantil. Es decir, cuando hablamos de pobreza es muy importante no perder de vista que la pobreza infantil en la mayoría de los países es mayor, digamos. Cuando uno compara la prevalencia de pobreza o la incidencia de pobreza, sea esta monetaria o sea multidimensional, por lo general la población infantil está sobre representada dentro de la población en pobreza. ¿Y eso qué significa? Significa retos muy importantes, porque sabemos que los daños que puede vivir un niño o niña en situación de pobreza pueden llegar a ser irreversibles. Esa pobreza muy probablemente va a acompañar a ese niño o niña a lo largo de su vida y muy probablemente pase a la siguiente generación. Entonces eso le da a la pobreza infantil un sentido de urgencia y un sentido de prioridad que no debemos perder de vista. Ahora, en Perú hay 2 tendencias que son muy favorables cuando las vemos como grandes tendencias. En primer término, tenemos una reducción muy importante, impresionante de la pobreza, más de 7 millones de personas, de peruanos y peruanas saliendo de la pobreza en los últimos 10 años. ¿No? De la pobreza monetaria, sí es. Ya, para poder aclarar bien. Claro, ¿no? Claro, bueno, y obviamente si tendríamos una foto un poco distinta si midiéramos la pobreza multidimensionalmente, pero yo no escatimaría este logro, que es muy importante. No, definitivamente, pero es importante aclarar. No, por supuesto. Y en el caso de la población infantil, realmente la multidimensionalidad cobra todavía más sentido, porque la dimensión de ingreso, digamos, no es la que más marca o la que mejor caracteriza todas las aristas y la complejidad de la pobreza infantil. Dicho esto, tenemos todavía retos importantes en la reducción de la pobreza. Sigue siendo superior la incidencia de pobreza monetaria del 40% en las áreas rurales. En las zonas de sierra rural, por ejemplo, de selva rural, la incidencia sigue siendo mucho más alta que en la costa y que el promedio urbano. Y también tenemos datos que, si bien no son generados de manera oficial por el INEI, pero haciendo, digamos, las estimaciones, sabemos que hay alrededor de 30% de incidencia de pobreza en 2016 para la población menor de 18 años. Eso ya de entrada nos da unos 10 puntos porcentuales de diferencia con respecto al promedio nacional, y es esto que comentábamos, ¿no? Que la incidencia de pobreza en la infancia es mayor.
Sabemos también ahí sí oficialmente por el INEI que los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes tienen una incidencia de pobreza hasta 10 puntos porcentuales mayor que el promedio y mucho mayor que aquellos hogares donde no hay presencia de población menor de 18 años. La otra tendencia importante que hemos tenido es un incremento en el gasto público y en el gasto social y también en el gasto o en la inversión, como yo prefiero llamarlo, en niñas, niñas y adolescentes. Esta ha sido una tendencia que ha acompañado el crecimiento económico del país y que con las herramientas que disponemos, que son realmente muy importantes para generar información altamente desagregada y altamente precisa sobre la ejecución del gasto, tenemos ahí también todavía algunos desafíos importantes de equidad. Y eso me lleva justamente a la presentación del reporte que hizo el Grupo de Seguimiento del Gasto Público en Niños, Niñas y Adolescentes la semana pasada, y es por primera vez una aproximación más allá al análisis del gasto, de las tendencias, de quién gasta, de en qué se gasta, de qué orden de gobierno es el que está ejecutando más o menos recursos. Aquí intentamos hacer una primera aproximación desde el punto de vista de la calidad del gasto y todavía con mayor énfasis de la equidad del gasto. Al hacer un análisis de la inversión que hacen en poblaciones predominantemente mestizas y predominantemente indígenas en la Amazonía, que como sabemos es una zona que tiene desafíos muy particulares para la población, pero para la infancia en términos de pobreza, de acceso a servicios y en el fondo de cumplimiento a derechos. Y ahí lo que vemos es que las unidades ejecutoras que atienden a población predominantemente mestiza, digamos, tienen una asignación de recursos, incluso si lo medimos per cápita, mayor que aquellas que atienden a población cuya lengua materna no es el castellano, predominantemente indígena. Eso lo vemos claramente en educación, y cuando vemos los resultados a los que apuntan los programas presupuestales en términos de mejora del desempeño, la tendencia es al revés, ¿no? Justamente en aquellas unidades ejecutoras que cumplen a la población mestiza hay en general un mayor desempeño, como lo muestra la ESE, tanto en matemática como en comunicación, contrario a las urbanas. Entonces ahí la discusión sería más a favor de un gasto mucho más progresivo en las poblaciones que requieren mayor inversión por su situación previa de desventaja. Volvemos al tema de gestión, básicamente, ¿no? O sea, eficiencia en la gestión. Yo creo que con Gloria, tanto con, por un lado, el trabajo que está haciendo FONCODES, acá todo el mundo se quiere declarar muy pobre, Federico, para poder tener acceso a estas informaciones. Y por el otro lado, el monitoreo del gasto público, que también me parece muy importante, que va a la casa de esta transparencia que estamos buscando en la eficiencia del uso adecuado de los recursos. Gloria, para esta primera fase, antes el chat está reventando de preguntas y cosas que quieren aterrizar. Inclusive ya me metieron a la SUNAT de por medio, pero en fin, adelante, Gloria. No, mira, retomando siempre el sentido de lo que hacemos, ¿no? Mira, acá estamos juntos, sentados, apuntando, y en todo lo que hacemos es porque los queremos sacar de la situación de precariedad en los niños que afecta. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ana María, ¿no? Entonces, en la pobreza los niños se afectan más y afectan a la siguiente generación. Entonces, ese es el objetivo. Lo que pasa es que tenemos desafíos tan grandes que tenemos que entrar en una situación de exprimir lo que tenemos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en este enfoque que nos trae Federico, me parece muy interesante, de visión, liderazgo, articulación, el recurso que se necesita, es decir, presupuesto, hay una cosa que lo decía el Banco Mundial y eso es evidente, lo hemos visto en Piura con mucha nitidez: la participación de la población, las familias, las madres, los padres, todita la comunidad movilizada. Si no, no funciona. Y en eso, cambios que son cambios de tipo cultural. La gente no le tiene miedo a la anemia, no le tiene miedo a la desnutrición, conviven con eso y lo definitorio que puede ser para sus vidas. Entonces yo quisiera una reflexión sobre eso, porque por experiencia profesional y por experiencia política, veo que muchas veces se tiene mucho miedo a la participación de la gente, o se le desconoce o no se quiere,
¿no? Entonces se viene con el programa y se atiende y se entrega y se transfiere, pero no se busca este colectivo operando, todos juntos, dice, todos juntos sí se puede, yo transcrito, ¿no? Para transformar esto, que se transforme en vitalidad, en profesionales y todos esos niños maravillosos que hemos visto, ya está. Pero muy bien, eso tuvieron que estar las madres trabajando ahí. Entonces yo quisiera una reflexión sobre eso de parte de ustedes. Vamos a hacerlo breve porque después tenemos mucho varias preguntas. Para con preguntas, ¿sí? Bueno, Foncodos no le tiene miedo a la gente. Creo que una entidad de 26 años, justamente lo que le aportó a la historia de la gestión pública en el país son los núcleos ejecutores, de tal manera que este sí es un modelo de inserción, yo le llamo de inserción capilar con la comunidad, y comparto plenamente con Gloria el sentido de que tenemos que involucrar. Pongo un ejemplo muy concreto. El viernes hemos estado en Callería con la ministra Fiorella Molinelli lanzando Noa Hayatay, que es la versión de selva, que en Shipibo Conibo significa también lo mismo, vamos a crecer. Tuvimos una reunión con el gobierno regional y los alcaldes, y el gobierno regional estaba planteándose un proyecto de 19 millones de soles para combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil, ¿no? En 7 distritos. Entonces le dijimos al gobernador Gambini, mire, de los 7 distritos, nosotros ya estamos interviniendo en 3. En Curimaná, estamos en Macicea y ahora estamos en Callería, ¿no? Y estamos viendo que para el próximo año, que tenemos 3 Noa Hayatay, que van a durar 3 años, ponerlo también en las regiones donde el gobierno regional ha priorizado. Y yo creo que ese trabajo de articulación, además de la población, para complementar, para hablar de la infancia, que es el tema que nos preocupa, lo que sí les vamos a pedir, para venir a esta entrevista yo he tratado de hacer el cálculo de a cuántos niños directamente beneficiamos, pero nuestra unidad es el hogar, y entonces se registra solamente al jefe de hogar, ¿no? Y escuchando a UNICEF sobre este tema, yo creo que ahí tenemos una agenda desafío, y trabajaremos con UNICEF, que el MIDIS tiene una muy buena relación con UNICEF, y sobre todo con ustedes, para ¿cuántos niños estamos atendiendo de esos 171.000? Esa es la tarea que me he puesto hoy día, porque uno empieza a revisar, la agenda es tan grande, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Solamente una muestra, no sé si le enseñaba a Gloria y a Salvador el mapa. Esto es Cajamarca, una de las regiones más ricas, uno de los departamentos mineros del país, y tal vez ahí se note más. Hemos hecho varios proyectos Haku Wiña, ya vamos en más de 65 millones de inversión en esta región, pero sin embargo miren todo lo que nos falta hacer. 45 de los 100 distritos más pobres del Perú están en Cajamarca, y por eso hemos decidido hacer lo que llamamos los 100 últimos, que serán los 100 primeros, como un criterio de priorización. Le estamos dando el mayor énfasis a Cajamarca. Con este chat que está reventando van a tener más de 100, ¿eh? O sea, hay que tener alguna forma de atender. Sobre el comentario de Gloria, Ana María. Sí, bueno, de entrada, definitivamente en UNICEF tampoco le tenemos miedo a la participación, al contrario, está en el alma de nuestro mandato apoyar todos los esfuerzos para hacer cumplir el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, de la participación efectiva, y no solo de la participación, sino también de tomar en cuenta sus opiniones en todo lo que les atañe, porque eso es justamente lo que nos marca la convención. Y respecto a lo que comentaba Federico, sin duda, tenemos todo un espacio de colaboración en el que podemos explotar mucho más los registros administrativos de los programas sociales, y podemos entender mejor que de esa inversión está llegando efectivamente a los niños y niñas, a veces con mejoras sencillas, digamos, a los sistemas de recolección de información, así es que en la mejor disposición para colaborar. Bueno, yo creo que esto es muy importante, lo que ha mencionado. Yo creo que estamos poniendo el punto de encuentro sobre estos temas. Sin embargo, quiero tocar el punto. O sea, evidentemente hay la fase aseverativa y declarativa de espacios de voz y participación también de la sociedad civil. Sin embargo, nosotros como Inversión en la Infancia hemos notado que no hay cultura de entender el espacio real de una vigilancia ciudadana, de una participación, más allá de sacar a la sociedad con pancartas en las calles, que eso no es participación.
Y esto no solamente se da en el Perú, se da en América Latina. Estuve en el diálogo interamericano, donde realmente espacio de la sociedad, a pesar de que Naciones Unidas consagra incentivar una forma permanente de presencia de la sociedad civil en el cumplimiento del... Pero todavía el sector, los gobiernos todavía no entienden a la sociedad civil con espacio propio para demandar y hacer vigilancia. Vamos a un corte y volvemos justamente para estos temas. Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva, con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia. Y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria, que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días, a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Ya estamos nuevamente con ustedes, gracias por su participación. Es entendible lo que quieren, yo creo que ya le estamos diciendo a Federico, le estamos haciendo campaña acá para decirle, porque ya sé que los conos de Chiclayo, de Trujillo, no sé qué, cuál es el requisito para ser pobre, entonces para ser atendido. Entonces yo creo que eso se soluciona generando una buena comunicación de incidencia, socializando mejor este tipo de actividades. Federico, vamos a entrar directamente porque ahí yo creo que es muy rica la participación en el chat y después toman ustedes su tiempo para responder lo concerniente. ¿Le parece, Gloria? Sí. Entonces, adelante Jimmy con y gracias a los amigos también. Dice, comenzamos Juan Miranda, la desnutrición es un tema de educación. Si solucionamos este tema, nuestros niños podrán desarrollar mejor. Muy bien, Juan, seguíamos. Rosita nos dice, mientras que en las zonas rurales los índices son mayores en Lima, concentran la mayor cantidad de niños anémicos. Es una situación muy compleja. Es verdad, Rosita, esto estamos trabajando también. Esther Villanueva, este gobierno está invirtiendo en la lucha contra la anemia y desnutrición, pero los índices en anemia han aumentado, algo están haciendo mal. Camilo, palata hay, ineficiencia es lo que falta, muchos funcionarios son los culpables de que no se avance en la lucha contra la anemia que está afectando a nuestros niños. Esta es una tendencia en términos del oficialismo. María Castañeda, qué buen programa, felicitaciones. ¿El de FONCOD es el nuestro o el de UNICEF? Todos. Bien, SUSEP ya la habíamos leído, nuevamente debemos reflexionar sobre la gestión. La pregunta la puedo leer nuevamente, ¿sí? La pregunta sería qué se debe hacer, cómo nos debemos preparar para que finalmente funcione el gran problema que tiene el país, como es la gestión efectiva, ¿no? Vamos a ver, Antonio Gómez, ¿qué pasa en el Perú? Extraño mucho mi país y me da pena que la anemia siga aumentando. No sé de dónde estás escribiendo, Antonio, pero ahí estamos en la lucha. Jacinto Teo, para erradicar la anemia y la nutrición crónica infantil no se erradica de la noche a la mañana, es toda una programación y campañas a largo plazo a nivel del país, iniciadas por el Estado y todas las autoridades, incluyendo a las familias. Muy bien, Jacinta. Ana Linares, si hay inversión y mucho trabajo, ¿por qué aumentó la anemia en el Perú? Bueno, Bernardo, el Estado está trabajando, los medios de comunicación deben unirse a esta batalla contra la anemia, debería haber programas que nos enseñen a cocinar alimentos nutritivos. Totalmente de acuerdo, Bernardo. Banco Mundial Perú, estaremos presentando, anuncia en la transmisión el día 12 del evento sobre la presentación de Dando la Talla. Muy bien, sigamos.
Roberto Inoquio, los recursos no llegan a donde tienen que llegar en Piura. Nuestro gobernador está trabajando y está obteniendo resultados. Muy bien, Roberto. Jocelyn Agüero, es importante hacer un acto en conjunto, pueblo y autoridades locales, para exigir al gobierno central a descentralizar los recursos. Esto es por el bien de la infancia y no para luego hacer campaña política. Muy bien. Julieta Montes nos dice: la alimentación sana y saludable también debe ser parte de los estudios escolares. Es una formación que se tiene que recibir no solo desde casa, sino desde las propias escuelas. Existen estos importantes ejemplos en otros países. Muy bien, Julieta, es verdad. Entonces, Gabriela Catacora, hay buenas autoridades que están trabajando contra la anemia, es verdad. En Arequipa están luchando contra este mal, lo sabemos por la gobernadora y por algunas entrevistas. Y lograríamos ganar un poco de tiempo si el Estado así lo quiere, o sea, reunir estas buenas prácticas, que es un poco la meta que nosotros estamos ya trabajando con el MIDIS en un proyecto al próximo año, ¿no? Paloma dice: interesante el trabajo de FONCODES, estas acciones también se realizan en las zonas pobres de Lima. Bueno, de ahí tenemos que ver esta cosa, ¿eh? Francisco Condori: en Lima Norte se podría aplicar este programa, sobre todo en los huertos que podemos los vecinos hacer en nuestros lotes. No están hablando de recursos, están hablando de ideas, de divulgar más esto. Irina Cielo: son muchas cosas que se vienen realizando a favor de la infancia y de las familias peruanas, pero el problema mayor es que lo que se hace es en porcentajes muy pequeños. Con las famosas coimas pagadas al Perú entero podría atenderse en todas sus necesidades. Andrea Farfán: en Villa El Salvador hay zonas muy pobres y tenemos muchos niños con anemia. Hacen falta programas para autogestionar nuestros alimentos. Muy bien. ¿Qué dice Feliciana? Se sigue regalando el dinero que le corresponde al país. En el Congreso se sigue perdonando el pago de los impuestos a las megas empresas, sangrando a las pequeñas empresas y sin poder atender a las escuelas y centros médicos que no cuentan con lo mínimo necesario para velar. ¿Qué te puede decir, Feliciana? Esto lo estamos viendo todos los días por las noticias. David Falcón Verástegui nos dice: la anemia está condenando a nuestros niños al subdesarrollo. Estado, sociedad civil y medios de comunicación deben unir esfuerzos para acabar con esta enfermedad. Esa es la convocatoria nacional que estamos reuniéndonos este 12 en el Acuerdo Nacional. Si la SUNAT cobrara los impuestos a quienes debe cobrar, no estaríamos hablando de anemia y desnutrición. Esto está en manos del Congreso. Ellos deben modificar la ley orgánica de municipalidades y gobiernos, me parece. Entonces, Elder Yalico dice: quien comunica la gravedad de la anemia a los padres de familia. ¿Quién comunica la gravedad de la anemia a los padres de familia? Si ellos paran trabajando y también han sido niños anémicos que no han desarrollado su cerebro, este problema es más grande de lo que parece. Ahí la doctora Helfer le dirá algo. Yosimar: veo que están trabajando, pero ¿qué está faltando? La anemia ha crecido, falta articular el trabajo, plata hay, ganas hay, pero no hay coordinación con todas las instancias del gobierno. Esto ya se ha expresado varias veces. Josefina Andrés: si a tu hijo le da fiebre y vomita, los papás se preocupan, pero si tiene anemia nadie se preocupa porque no se conocen sus consecuencias. Nuevamente hay que hacer las campañas sobre las graves consecuencias que generan la anemia y la desnutrición infantil. Juana Peralta: ¿qué acciones está realizando FONCODES en las provincias de Lima? Armando: es primordial la participación del Estado y las autoridades. Vi una campaña en una de las regiones del país para mostrar las papillas, el análisis de sangre para ver su hemoglobina. El resultado de esta campaña era una tienda pequeña con 2 técnicos aburridos y sin participación de ninguna mamá y otros públicos. Nadie sabe de este triste evento. Esto ha sido, creo que en una presentación en Lima Norte. Lo que pasa es que los ministerios tienen que salir un poco más con un... Bueno, pero en fin, yo dejo en este momento a Armando, Juana, a todos los que han hecho estos comentarios, bienvenidos, es eso, ¿no? Tenemos representantes del Estado y la cooperación internacional y nosotros como sociedad civil estamos tomando nota de las sugerencias. Entonces paso primero al primer comentario. Creo que han tocado varias veces a FONCODES y sobre todo el trabajo. ¿Qué nos dices? Lo primero que tomo nota, porque cuando uno se convierte en un servidor público, un funcionario, lo primero que tiene que escuchar es a la gente. Tomo nota de esta enorme demanda de coordinación de la mayoría de los chats. Seguramente lo estamos haciendo, pero tal vez no se nota, o tal vez deberíamos hacer mucho más.
tomo nota de eso. Segundo, quisiera hacer, si me permiten, 2 anuncios. Lo primero, no estamos en Lima, no estamos en las ciudades porque no trabajábamos en pobreza urbana desde hace 7 años. La buena noticia es que hemos modificado ya nuestro manual de operaciones y nos estamos preparando para ingresar a atender la pobreza urbana, que suma más de 3,5 millones de peruanos y peruanas. Esa es una buena noticia, Sí. Esa sí es realmente una buena noticia. Efectivamente, y a veces hay decisiones que dependen cuando uno es funcionario, ¿no? No requería de una ley, de una norma superior, sino fundamentalmente las opciones que se toman respecto a lo que uno quiere hacer en la gestión pública. Lo segundo, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley para convertir a los comedores en unidades productivas. Claro, a nivel nacional son casi poco más de 13.000, en Lima hay 3.000, 3.500, es un universo muy grande. Nos estamos preparando ya en la propuesta para lanzar el piloto. La ministra Molinelli ha anunciado los comedores de hierro y haremos conjuntamente el piloto de los comedores como unidades productivas. Y algo importante, hablando de la anemia, de la desnutrición, Corca. Los hongos ostra, que es uno de los lugares emblemáticos donde esto se está haciendo, que de acuerdo a la tesis, el alcalde es biólogo, trabajaron una tesis que demuestra que tiene 24% de proteína. Este tipo de hongos además son muy ricos, se pueden preparar de diferente manera y son ricos en hierro. Hay una serie de productos que los comedores podrían desarrollar, ¿no? Y generaría también ingresos. Son las 2 intervenciones y comentaban de Piura. Hemos estado hace algunas semanas en Curamori, en su aniversario con el gobernador, con Reinaldo, con el alcalde, y hemos lanzado el primer Haku Wiñay urbano, ¿no? Ustedes saben, a veces uno quisiera ir a la velocidad de un rayo, tratamos de correr, pero a veces es mejor validar las cosas y luego escalarlas de manera rápida, ¿no? Eso es lo que quería anunciar sobre el trabajo. En Lima provincia sí tenemos presencia en Yauyos y en otras provincias, pero en Lima no estamos presentes y yo quería anunciar en tu programa este tema. Y sí creo que falta comunicarnos, ¿no? Sí. Me queda claro de este programa que también tenemos que reforzar la comunicación. Creo que tenemos que hacer una mejor comunicación, mejor socialización de información y conocimiento, que creo que es el país. No todo es recursos económicos, yo creo que hay voluntad y hay capacidad de hacer que sí se puede. Están preguntando para cuándo Lima, dicen, pero yo después, mejor dejemos, vamos a prometer hacer un espacio más ampliado con Foncores para entender mejor qué es cada uno de los proyectos. Ana María, para tu comentario sobre toda esta andanada de preguntas. Sí, muy brevemente, es obvio el interés que concita y la preocupación y ocupación que concita el tema de la anemia. Definitivamente hay múltiples intervenciones. Creo que aquí uno de los desafíos más importantes, como ya se señalaba en los comentarios de todos, es los desafíos de gestión, la resolución de cuellos de botella, de nudos críticos en la gestión y en la articulación tanto intersectorial como intergubernamental. En ese sentido, creo que es importante pensar en cuáles pueden ser las estrategias de fortalecimiento de capacidades, especialmente en los gobiernos subnacionales, para poder tener mejor esta articulación en el territorio y respondiendo a las características específicas. En el estudio que presentamos la semana pasada veíamos que, por ejemplo, en las unidades ejecutoras que atienden a población predominantemente indígena en el PAN han tenido una asignación de recursos mayor que otras unidades que atienden a población mestiza. Y sin embargo, al analizar específicamente el gasto, vemos que buena parte de ese incremento en el gasto se ha ido al pago de personal. No es que eso sea malo en sí, al contrario, es importante tener el personal para hacer todo este trabajo, pero cuando es a costa, por ejemplo, de los insumos médicos o cuando no se programan recursos suficientes para que estos insumos necesarios para el combate a la anemia estén en territorios tan vastos y de tan difícil acceso como en la Amazonía, creo que es un nudo crítico importante que, insisto, este es un tema multifactorial, pero es uno de los puntos que habría que priorizar en términos de los nudos de la gestión. Bien, estamos avanzando, yo creo que ya estamos, nuestros amigos de Ves Cable, de Canal 3 de Ves Cable, van a entendernos un poquito y ya vamos a tener que negociar nuevamente más espacio. Más tiempo. Más tiempo. Sí, y yo creo que hay
que hay cosas que tenemos que retener, ¿no? Con los que tenemos que quedarnos. Primero, que este trabajo intersectorial fundamentalmente es para no duplicar, sobre todo en las regiones. Ese es el clamor que hemos escuchado en Piura y con muchísima razón. Es decir, un presupuesto del gobierno nacional y el otro presupuesto del gobierno regional, que es el que tiene que ejecutar. Duplicidad de personal. Ahí sí yo creo que gastos en infraestructura, el alquiler de la casa, los transportes, todo. Eso yo creo que sería ya de lujo, ¿no? Porque si bien un personal no debe ser, hay otros que sí están surgiendo que es absolutamente necesario, como las promotoras comunales, ¿no? Lo dejo ahí, pero ese es un gran tema. Lo otro sobre la movilización es porque no es solamente participación, es participación de la población movilizándose en torno a temas que queremos abordar, como anemia y desnutrición. Eso ganamos siempre, ¿no? Y nos permite decir que vamos a atender muchos más, cuantos más, en muchísimo menor tiempo, ¿no? Yo creo que ahí, Gloria, te voy a pedir que cuentes la anécdota funcional del 5% como estamos y cómo fue la reacción. Que creo que es un ejemplo muy claro de cómo funciona muchas veces nuestro oficialismo cuando no se ve más allá de los talones de cada uno. Sí, no, es que lo que ocurre, eso ocurrió en lo de Lima Norte, ¿te refieres? Sí. Lima Norte estábamos en esta movilización que convocados por ellos, en plena sesión de todos los alcaldes de Lima Norte, y la meta, 5% en un año. Y nosotros estábamos fríos. ¿Por qué? Porque el propio sector salud. Por el sector salud es el que decía que 5%, porque eso es lo que estaba financiado, presupuesto. Hay para tantos, ¿no es cierto? Eso es sin movilización. Porque lo que nosotros tenemos experiencia en sitios mucho más difíciles que Comas, Independencia y Caraballo, zonas alejadas de Ayacucho, es que con la movilización, con las madres, las familias, los estudiantes, los profesores, es decir, se reducía a 20 y más, claro, ¿no? Y entonces, entonces, ¿qué hacemos acá? No tiene sentido. Si vamos a hacer más de lo mismo, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Para qué la movilización? Entonces ahí es donde sale el acuerdo que se ha tomado y que está registrado porque se aprueba, ¿sí? Con manito levantada de todos los alcaldes, el propósito de erradicación y, por supuesto, que iban a superar largamente, la palabra largamente me gustó mucho, la palabra largamente el 5% que es lo establecido, pero eso tiene que revisarse por parte del Estado que con este aparato de funcionamiento del Estado, con estas personas que están interviniendo, pueden esto. Actuando. Pero ahí es donde me refería, por eso es que estoy picona, pues, porque no sé, digo, ¿por qué no mayor participación, no? Participación para esto, que es participación para movilizarse en torno a un objetivo común. ¿Sí? Pues será un tema para el Acuerdo Nacional. Hemos sido invitados para la reunión del 12, para estar presentes, y justamente pondremos este tema. No se puede seguir haciendo más de lo mismo. Hay recursos para ser diferentes. Y yo, Federico, a este paso, con las preguntas que están llegando y con el mercado que me estás creando, vamos a tener que crear un programa. ¿Pero qué pasa el 13? Porque me están diciendo dónde, qué, cuándo entras con los programas en Lima Norte, cómo hacen, a dónde. Dime, brevemente, porque el 13 estamos con la ministra Molinelli lanzando el piloto contra la anemia en Curgos, el distrito más pobre del Perú, de acuerdo al mapa del INEI. Felicitaciones, gracias a todos ustedes, gracias a todos por sus mensajes. Seguiremos tratando estos temas. La producción les anunciará el próximo tema, pero creo que vamos a hacer un análisis muy serio con los 3 Óscars, Óscar Aquino, Óscar Castillo y Óscar Liendo, sobre el tema de la desnutrición y el avance, conjuntamente con la señora Alessandra Marín el próximo miércoles. Queremos hacer con toda seriedad, analizar. Es bueno aplaudir, pero no perder la perspectiva. Les agradezco mucho, agradezco a los amigos de Ves Cable, Canal 3 de Televisión de Ves Cable, y a todos ustedes que nos sintonizan, y a la Fundación Bernard Van Leer, que sigue apoyando con esta plataforma de comunicación Infancia. Muchas gracias, nos vemos. Súper.